Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Ontivero. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas de por qué muchas veces la práctica de unitestear nuestro código en el mundo real dista un poco de ser lo que promete. Resulta que muchas empresas han incorporado esta práctica a la etapa de codificación eh, en búsqueda básicamente de incrementar la calidad de código y de obtener esa promesa de volver más productivos a los desarrolladores. Eh, ¿Cómo lo han hecho o cómo lo hacen? Simplemente institucionalizan la práctica de unitestear el código mediante un training de algunas pocas horas, 2 a 4, 5 horas, en el que en la parte práctica lo que se muestra es un par de métodos muy sencillos de sumar dos números, ordenar un vector o similares, se los unitestea, ¿sí? Se ve cómo obtenemos nuestras lucecitas verdes cuando los test pasan, lo rompemos, obtenemos las luces rojas, lo arreglamos nuevamente las verdes y parece que de esta manera eh, nunca más va a existir un error de código y que la calidad del código va a trepar a niveles nunca antes pensados. Pero claro, resulta que esto muchas veces se da desprovisto de todo el contexto que soporta la práctica, es decir, lo que es su relación con el refactoring, lo que es su relación con el diseño de las interfaces públicas de los objetos mediante básicamente lo que es testear primero, crear primero los test unitarios y luego el código, o irlos, en realidad es irlos creando juntos. Entonces, ¿qué sucede? Sin esto, sin todo otro contexto, como podría ser otro framework para quebrar algunas dependencias, por ejemplo, resulta que los desarrolladores, cuando inician un nuevo desarrollo, se enfrentan al código y ahora tienen que implementar esta práctica, no cambian sus hábitos. Lo que sucede es que primero hacen el código, con el tiempo que les resta, si es que resta, escriben los test unitarios, que parece testear eso, parece validar eso que han desarrollado, porque obtienen sus luces verdes, y listo. Eso pasa y parece que todo es color de rosa. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo van proliferando un conjunto, verdaderamente en muchos casos muy grande, muchas veces más grande el código de unit test que el código de producción, montones de test que en realidad al no estar bien organizados, al no tener una nomenclatura eh, clara y común para denominarlos, al no tener la conciencia, haber creado la conciencia en los desarrolladores de que deben eh, poner mensajes descriptivos cuando lanzan errores, al no quebrar dependencias, etcétera, lo que sucede es que se termina teniendo una cantidad de test unitarios enormes que muchas veces no se sabe qué es lo que están intentando validar y claro, pasan básicamente dos cosas. Los test que, bueno, básicamente al no quebrar dependencias, tenemos que atraviesan grandes porciones, los test atraviesan grandes porciones de código, varias capas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay una modificación en alguna parte común, cuando fallan cientos y cientos de test unitarios y arreglando esa parte pasan los cientos y cientos nuevamente como por arte de magia. Por otro lado, tenemos que hay los test que no fallan perdón, los test que fallan con mayor frecuencia, muchas veces al no tener mensajes, al no estar bien su nomenclatura, al no estar bien organizado, muchas veces no se sabe qué es lo que hace ese, ese test unitario. Entonces, ¿qué sucede? Se termina muchas veces poniéndolo en la lista de los test que no deben correr, excusas como falta de tiempo hace que se lo deshabilite, o simplemente que se los elimine. O peor aún, que se modifique para que pase, ¿sí? Sin tener en cuenta los requerimientos nuevos del código. Entonces, de esta manera, todos aquellos tests que no fallan nunca, nosotros ni nos enteramos de que existen. Y a aquellos que van fallando se los va modificando para que no fallen. Por lo tanto, el sistema en su totalidad converge hacia un conjunto de tests que cuando fallan, fallan todos y que por lo general no falla nunca. Con lo que tenemos dos problemas graves. El primero, no están validando lo que deben validar. ¿Sí? Y el segundo, quizás peor, es que tenemos una cantidad enorme de código de prueba, muchas veces
mayor que el código de producción, que nos impide modificar fácilmente el código y que lo tenemos que mantener. Cada vez que modificamos algo en nuestro código tenemos que modificar un conjunto muy grande de test, que es código y requiere esfuerzo, no es gratis, y que por lo tanto, si nosotros tenemos que un cambio de requerimiento, una parte muy común que va a romper, pongamos un número, 200 test, y es muy difícil que esos 200 test se arreglen conforme a los nuevos requerimientos, o que esos 200 test se escriban otros 200 test equivalentes, por decirlo de alguna manera. Con lo que sucede es que o no se implementa, muchas veces no se implementa porque el esfuerzo es grande, muchas veces hay políticas de cobertura de código, cuánto código tiene que cubrir los test, tenemos que cubrir con test unitarios, cuánto no. Entonces muchas veces o no se modifica el código por los tests, o muchas veces se modifica el código y los tests que fallan directamente se los deshabilita, se los pone en el backlog, se los patea para más adelante. Bien, simplemente es una reflexión que quería compartir, cómo se solucionan estos problemas. Básicamente con la capacitación, creo que cuando se va a abordar la institucionalización de esta práctica a nivel organizacional en una empresa, debe invertirse un mayor tiempo. Creo que no debe desvincularse del contexto que justifica la práctica. Creo que hay que enseñar además otras herramientas, por ejemplo, un framework que permita quebrar estas dependencias. Eh, hay varios, ¿sí? Eh, y bueno, y básicamente mayor seriedad al tratar, porque si no terminamos creando un monstruo de código que hay que mantener, que no prueba nada, que no aporta mayor valor y que al final puede encarece el producto para nada. Bueno, simplemente es una reflexión.